Esta conferencia comenzará a grabarse. Apreciados opositores a Guardia Civil, queridos alumnos de TECOL, hemos visto hasta ahora el Código Civil como fundamento de la legislación española. Pasamos después a ver la Declaración Universal de Derechos Humanos para entrar a la Constitución. Hemos acabado con la Constitución y ahora hay un aspecto que tiene muchísima relación con Cortes Generales, que es el defensor del pueblo. Vamos a hacerlo en 2 capítulos para no hacerlo muy largo y es de mucho interés porque además vamos a ver las preguntas que hay en total en estas 4 páginas. 1, 2, 3, aquí hay una incorrecta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 preguntas. A ver, 10, 11, 12 preguntas. Bueno, 13, 14. No pensaba que eran tantas. 13, 14 y el mecanismo, que lo veremos en tercer lugar, del mecanismo no ha salido ninguna en estos últimos años. Sí, vamos, me he contado mal, perdonad. Vamos a ver. Mecanismo, sí. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16. Yo creo que si son, no sé, 7 páginas, 16 preguntas, creo que tiene muchísimo interés, que corresponderá a las 3 sesiones que vamos a hacer ahora. Bien, hablamos del defensor del pueblo. ¿Quién es? ¿Qué es el defensor del pueblo? Bien, es alguien que va a depender de las Cortes Generales. No es un diputado ni senador, es una persona independiente, pero que la nombra las Cortes Generales. Por una razón. Mira, las Cortes Generales supervisan y controlan la actividad del gobierno, el gobierno de la nación, gobierno. Pero luego de la administraciones públicas, pues no van a estar las Cortes Generales en ese universo de administraciones públicas que hay. Pero quieren saber qué pasa con la administración pública. Ahí es donde vamos a crear el defensor del pueblo como alto comisionado. Es una gran autoridad dentro de las Cortes Generales. Así también tienen idea de qué está pasando en las administraciones públicas. Claro, obviamente el defensor del pueblo no puede entrar a supervisar al gobierno en sí mismo, sino a la actividad de la administración. Aquí lo tenemos. Bien. Lo designan, hay quien habla de nombramiento. Yo no he visto aquí la palabra nombramiento, no sé si me equivoque mucho, es designación. Designación por las Cortes Generales para la defensa de los derechos comprendidos en el título 1 completo. Título 1 ya no son solamente los derechos y libertades fundamentales, al que nos referíamos con el 121, sino todo el título 1 de la Constitución. Y a esos efectos, para la defensa, ¿qué podrá hacer? Supervisar la actividad de la administración. Supervisar quiere decir enterarse, saber lo que hay. No podrá dar órdenes, porque él no es quien para dar órdenes a las administraciones públicas, pero sí podrá sugerirles, podrá advertirles y cosas de ese tipo, ¿no? Incluso el funcionamiento entre los funcionarios, valga la redundancia. Podrá supervisar la actividad de la administración. ¿Con qué objeto? Para dar cuenta a las Cortes Generales. Así, las Cortes Generales van a saber qué está pasando entre las administraciones y ejerce otras funciones que le encomiende la Constitución y la ley. Aquí pongo esta tabla
un poco comparando, tenemos gobierno y administración. El gobierno controla en su acción las Cortes Generales, pero sin embargo la administración supervisa su actividad, el defensor del pueblo dando cuenta a dichas Cortes Generales. Volvemos a repetirlo aquí otra vez, creo que es de interés y no se nos olvida. Bien, vamos a ver la elección, periodo, etcétera, etcétera. Lo eligen las Cortes Generales. Aquí decía designado y aquí dice elegido. ¿Para cuánto tiempo? Bien, pero esto es el final, eso ya al final, porque primero hay que buscarlo y todo ese asunto. Comisión por mayoría. A ver, quizá, bueno, vamos a guardar el mismo orden que la ley. Es mejorable, pero vamos a guardar el orden. Cortes Generales para 5 años. ¿Por qué 5 años? Pues porque tienen que ser las Cortes Generales que lo nombren el mismo periodo de esas Cortes Generales. Las siguientes buscarán a otro. Y se dirigirá a las mismas a través, él no directamente a las Cortes no entra, sino a través de sus presidentes. Presidente del Congreso y Senado. Él, este señor, se relacionará con los presidentes. Nada más. ¿Quién podrá ser elegido? Cualquier español mayor de edad. El único requisito es que se encuentre en posesión, o sea, en pleno disfrute de sus derechos civiles y sus derechos políticos, que no los tenga impedidos por resolución judicial o cualquier otra causa. Bien, vamos a empezar a buscarlo. Las Cortes Generales designan entre ambas una comisión mixta Congreso-Senado, que esta va a ser la que se relacione, aparte de que el defensor se relaciona con los presidentes, él va hacia los presidentes, pero no van a ser los presidentes los que vengan a preguntarle, sino van a preguntarle esta comisión mixta Congreso-Senado, encargada de relacionarse con el defensor del pueblo durante los 5 años que esté y informan a los respectivos plenos en cuantas ocasiones sean necesarios. Aquí ya vamos viendo ciertas diferencias. Se ha elegido a través de los presidentes. Y sin embargo, informa a los respectivos, esta comisión informa a los plenos. ¿De acuerdo? A los plenos. En cuantas ocasiones él se relaciona con presidente del Congreso o presidente del Senado y nada. Sin embargo, la comisión mixta Congreso-Senado sí que se podrá relacionar con él y esta será la que informe a los plenos en cuantas ocasiones sea necesario. Son matices que parecen, podemos pasar por encima, lo vemos correcto, lo vemos bien, normal, pero luego viene la pregunta y no recordamos. Bien, esta comisión cuando se reúne, obviamente cuando cualquier comisión mixta, cuando lo guarden conjuntamente los dos presidentes de Congreso y Senado, pero esta no solamente para esta comisión, para todas las comisiones mixtas. Y en todo caso, ya estamos buscando al candidato, esta comisión lo busca y propone a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a defensor del pueblo. Estos acuerdos son por mayoría simple de la comisión mixta Congreso-Senado. Nombramiento. Ya están propuesto el candidato, se convocará en términos no inferior a 10 días, preguntita que puede salir, en qué plazo tendrá que elegir el pleno del Congreso. Cuidado, Congreso, no Senado, no las Cortes ni las cámaras ahora. Empezamos por el Congreso. Aquí el Senado tiene un papel subsidiario. Se convoca, o sea, propuesto el candidato, a marcar también. Una vez propuesto el candidato por la comisión, ha acabado su trabajo, hay 10 días para que, no inferior a 10 días, o sea, al contrario de lo que decía, más de 10 días o más, no inferior serían 9, luego 10 en adelante, propuesto el candidato al Congreso.
más de 10 o más días al Congreso para que proceda su elección. Lo va a elegir, aquí tenemos elección, aquí he hablado muchas palabras, pero el nombramiento en sí se habla de designación, etc. Bueno, pero viene más o menos esto de igual. A su elección. Será designado, igual presentan 2, 1, 2, 3, 14. Tiene que, el que salga victorioso, tiene que conseguir las 3/5 partes del Congreso. Fijaros que estamos solamente, la primera parte, el Congreso, 3/5 partes. El típico ratio para personas de estas categorías constitucionales. Y una vez 3/5 partes del Congreso, el Senado tiene 20 días para que ratifique ese nombramiento por esta misma mayoría de 3/5. Como ya hemos visto en otras ocasiones, en la Constitución, 3/5 y 3/5. No se alcanzan las mayorías correspondientes. Pues nueva sesión a la comisión, vuelve para atrás. Y aquí sí, en el plazo máximo de un mes, tienen que trabajar rápido, elevar sucesivas propuestas. En este caso, si en la siguiente o en posteriores existe la mayoría de los 3/5 del Congreso, existe. Con que el Senado solamente tenga la mayoría absoluta del Senado, esto pasaba como en la reforma que vimos, no ha conseguido el Senado los 3/5, que eran los 210. Bueno, 210 era el Congreso, perdón. ¿Hay mayoría absoluta del Senado? Sí, pues ya está, entonces arreglado. Los presidentes del Congreso y Senado acreditarán, ve aquí ahora dice acreditarán conjuntamente el nombramiento. Bueno, aquí ya por fin aparece el nombramiento del defensor. Dice, acreditan el nombramiento. Esa es la acreditarán conjuntamente. Vamos a poner la expresión correcta. Acreditarán conjuntamente el nombramiento, su nombramiento. Y que se publicará en BOE. Aquí una preguntita, bueno, aquí hay 3 preguntas. Os dejaré ahora que le echéis un vistazo. Posesión, toma de posesión en el cargo. Pues ya está nombrado ante las mesas de ambas cámaras. Aquí sí va a ambas cámaras, pero no a los plenos. No a los plenos. Mesas de las cámaras, que se reúnen conjuntamente. Son mucha menos gente, mucho menos. Mesa de ambas cámaras, conjuntamente, jura promesa, o jura o promete el fiel desencargo, el fiel desempeño de su función. Bien. Cese. ¿Cuándo cesa? Por renuncia, obviamente, no quiero seguir. Expiración del plazo, 5 años. Se acabó. Ha fallecido. Bueno, pues ya está. Incapacidad sobrevenida, tiene una enfermedad grave, no puede ejercer, etc. Actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones del cargo. Negligencia, lo hace fatal. O ha sido condenado mediante sentencia firme y por delito doloso. Sentencia firme y delito doloso. Cuidado, esto es importante. Ya veremos los delitos dolosos cuando estudiemos el Código Penal, pero no podemos empezar por el Código Penal, que es muy extenso, antes de meternos aquí. Bien, la sustitución, una vez que se cesa, esta vacante se declara por el presidente del Congreso otra vez, no por los 2 presidentes. Pero, ojo, en caso de muerte, renuncia o expiración del plazo, que son estos 3 primeros. Estos 3 primeros se declara por el presidente del Congreso directamente. Ha renunciado, ha muerto o ha cumplido el plazo de su nombramiento. En los demás casos, que ya son un poco más especiales, la incapacidad, la notoria negligencia o la condena, se decidirá por mayoría de los 3/5 de cada cámara también aquí, de las 2 cámaras. Los mismos que votaron que su nombramiento ahora votan para cesarlo. ¿Estamos? O sea que hay 2 formas. Estos 3 es automático por el presidente del Congreso y estos otros 3 hay que someterlos a los 3/5 de cada cámara.
previa audiencia del interesado. Si tiene capacidad para ir, pues que hable y se explique. Vacante el cargo, se iniciará el procedimiento para el nombramiento de nuevo defensor en plazo no superior a un mes. Hay muchas preguntas aquí de un mes, etcétera. No han salido aquí lo del mes, pero son muy sencillas. El cargo interino, en caso de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva, y en tanto no procedan las Cortes a nueva designación, pues en su propio orden ocupará el cargo el adjunto primero o el segundo, por ese orden. Bien, os dejo que echéis un vistazo. Hay dos del año 22 y una del año 23. Fijaros que la del año 23 dice por delito imprudente, es por delito doloso. Por eso me preguntaba la incorrecta. Veamos qué facultades o prerrogativas tienen las prerrogativas. No, esto es lo típico también de los altos cargos, de diputados, senadores, etcétera. No estará sujeto a mandato imperativo alguno. No tiene que obedecer órdenes de nadie. Eso, bueno, no tiene que obedecerlas. No recibe instrucciones de ninguna autoridad. Es lo mismo, ni mandato imperativo ni instrucciones vienen a ser más o menos lo mismo. Y desempeñará sus funciones con autonomía y según su propio criterio. Pregunta de examen también, incorrecta, no recibirá instrucciones de autoridades estando sujeto a mandato, no está sujeto a mandato. Goza de inviolabilidad, ya sabemos, la inviolabilidad es que no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado por las opiniones que formule en los actos en el ejercicio de sus competencias. Si es una cuestión ajena a sus competencias, o algo de forma personal, pues eso es otra historia. En los demás casos, mientras permanezcan en los demás casos, que no sean estos, que no sean del ejercicio de sus competencias, tampoco podrá ser detenido ni retenido, como siempre, como los diputados y senadores, salvo en caso de flagrante delito. Repetimos, flagrante delito que se ha cogido con las manos en la masa. Y por mucho que lleve el carnet de defensor del pueblo, pues la entidad policial que actúe en primer término no está capacitada para acreditarlo. Pues perdón usted que no. Sería el juez al que se elevan las diligencias que se instruyan por flagrante delito. O sea, acaba de cometerse o está en el calor todavía de la persecución del delito. Y su procesamiento y juicio, igual que diputados y senadores y otros altos cargos, sala de lo penal del Tribunal Supremo. Las mismas reglas para los adjuntos. Incompatibilidades, bueno, esto, lo típico, mandato representativo, todo cargo, lo leéis, esto está muy clarito, no hay que darle más vueltas. Ahora viene el tema de la incompatibilidad. Vamos a ver. Deberá cesar dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento, o sea, se le ha nombrado y antes de tomar posesión. Aún no ha tomado posesión. Entonces incurre en una situación de incompatibilidad. ¿No? Yo soy director del Banco de España y a mí no me interesa cambiar el rollo este, ¿no? Prefiero, o sea que prefiere ser incompatible, entendiéndose en caso contrario de que no, o sea, el cese es porque no acepta el cargo. Obviamente, como no ha tomado posesión, es decir, 10 días siguientes de su nombramiento, está nombrado, seguramente está publicado, pero aún no ha tomado posesión. Si incurre en incompatibilidad, se entiende, entendiéndose que no acepta el nombramiento. Pero si la incompatibilidad ocurre después, una vez en el cargo, se entenderá que renuncia al mismo, en la fecha en que se produjo la incompatibilidad. Normal. Adjuntos. Estará auxiliado por adjunto primero y adjunto segundo, en los que podrá delegar funciones que le sustituirán por el orden, en los supuestos de imposibilidad temporal, no puede, por estar en el hospital, va a estar un mes, y en los de cese también.
¿Cómo se eligen a los adjuntos? Los va a nombrar el defensor. Ya está designado, entonces el defensor propone a la comisión mixta Congreso-Senado los nombres de sus dos adjuntos. La comisión se reúne, otorga la conformidad previa al nombramiento de los adjuntos y que fueron propuestos por el defensor ante la comisión. Entonces, acto seguido, el defensor del pueblo los nombra y también podrá separarlo siempre previa conformidad de las cámaras. Aquí ya no habla de la comisión, habla de conformidad de las cámaras en la forma de sus reglamentos. Y el nombramiento se publicará en el BOE. Aquí tenéis las preguntas, obvia incorrecta. Bien. Vamos a leer esta a ver si no nos da muchos problemas Robotina. Carácter y elección. Alto Comisionado de las Cortes Generales, elegido por estas para defender los derechos del título y de la Constitución. No está dando problemas, pero... Supervisa la actividad de la Administración y se dirige a las Cortes a través de los presidentes del Congreso y del Senado. Puede ser elegido cualquier español mayor de edad en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. Comisión Mixta Congreso-Senado. Encargada de relacionarse con el defensor del pueblo e informar a los plenos de sus respectivas cámaras. Se reúne por acuerdo de los presidentes del Congreso y del Senado, y para proponer candidatos al cargo. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple. Nombramiento. El candidato es propuesto y elegido por una mayoría de 3/5 en el Congreso y ratificado en el Senado. Si no se alcanza la mayoría, se formula una nueva propuesta. La designación se realiza con mayoría absoluta del Senado. El nombramiento es acreditado por los presidentes del Congreso y del Senado y publicado en el BOE. Cese y sustitución. El cese ocurre por renuncia, expiración del mandato, muerte e incapacidad, negligencia en el cargo o condena por delito doloso. La sustitución se declara por el presidente del Congreso y se decide por mayoría de 3/5 en cada cámara. Prerrogativas. El defensor del pueblo actúa con autonomía, no está sujeto a mandatos, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, goza de inviolabilidad y solo puede ser procesado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estas reglas también aplican a los adjuntos. Incompatibilidades. Incompatible con mandatos representativos, cargos políticos, afiliación partidista, actividad en sindicatos o asociaciones, carreras judicial y fiscal, y cualquier actividad profesional o laboral. Debe cesar en situaciones de incompatibilidad antes de tomar posesión o renunciar al cargo si la incompatibilidad es sobrevenida. Adjuntos del defensor del pueblo. Auxiliado por un adjunto primero y un adjunto segundo, a quienes puede delegar funciones y que le sustituyen en casos de imposibilidad temporal o cese. Nombrados por el defensor del pueblo con conformidad de las cámaras y publicados en el BOE.
¿Cuál es la función principal del defensor del pueblo? La defensa de los derechos que comprende el título I de la CE y supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. ¿Por quién es designado el defensor del pueblo y por cuánto tiempo? Por las Cortes Generales para un periodo de 5 años. ¿Quiénes pueden ser elegidos como defensor del pueblo? Cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos. ¿Cómo se selecciona al defensor del pueblo en el Pleno del Congreso? Será designado quien obtenga una votación favorable de las 3/5 partes de los miembros del Congreso y posteriormente sea ratificado por esta misma mayoría del Senado. ¿Qué ocurre si no se alcanzan las mayorías mencionadas para la elección del defensor del pueblo? Se procederá en nueva sesión de la comisión a formular sucesivas propuestas hasta conseguir la mayoría requerida. ¿Ante quién toma posesión del cargo el defensor del pueblo? Ante las mesas de ambas cámaras reunidas conjuntamente. ¿Bajo qué circunstancias cesará en su cargo el defensor del pueblo? Por renuncia, expiración del plazo de su nombramiento, muerte e incapacidad sobrevenida, actuar con notaria negligencia, o haber sido condenado por delito doloso. Bien. Notaria no. Notoria. Notoria. ¿Qué se hace en caso de vacante en el cargo de defensor del pueblo? Se inicia el procedimiento para el nombramiento de un nuevo defensor del pueblo en un plazo no superior a un mes. ¿Qué prerrogativas tiene el defensor del pueblo en su función? No está sujeto a mandato imperativo alguno, no recibe instrucciones de ninguna autoridad, desempeña sus funciones con autonomía, goza de inviolabilidad y no puede ser detenido, expedientado, multado, perseguido o juzgado por las opiniones o actos en el ejercicio de sus competencias, excepto en casos de flagrante delito. ¿Qué incompatibilidades presenta el cargo de defensor del pueblo? Incompatibilidad con mandato representativo, cargos políticos, permanencia en servicio activo de administración pública, afiliación o funciones directivas en partidos políticos o sindicatos, y con el ejercicio de las carreras judiciales y fiscales, entre otras. ¿Cómo se dilucidan las incompatibilidades sobrevenidas una vez que el defensor del pueblo ha tomado posesión? Si la incompatibilidad ocurre tras haber tomado posesión del cargo, se entiende que renuncia al mismo en la fecha en que ésta se produjo. ¿Cuántos adjuntos tiene el defensor del pueblo y cómo son nombrados? Tiene 2 adjuntos, un adjunto primero y un adjunto segundo, los cuales con la conformidad previa de la Comisión Mixta Congreso-Senado, son propuestos y nombrados por el defensor del pueblo. ¿Cuándo se reunirá la Comisión Mixta Congreso-Senado? Cuando lo acuerdan conjuntamente el presidente del Congreso y del Senado y, en todo caso, para proponer a los plenos de las cámaras el candidato o candidatos a defensor del pueblo. ¿Quién o quiénes pueden actuar como defensor del pueblo de manera interina en caso de cese o incapacidad?
Los adjuntos al defensor del pueblo desempeñarán sus funciones de manera interina, en su propio orden, en casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva. ¿Cuándo se declarará la vacante en el cargo de defensor del pueblo y cómo se decide? Por el presidente del Congreso en casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. En los demás casos, se decidirá por la mayoría de las 3/5 de los componentes de cada Cámara, mediante debate y audiencia previa del interesado. ¿Cuáles son los medios mediante los cuales el defensor del pueblo se comunica con las Cortes Generales? A través de los presidentes del Congreso y del Senado, respectivamente. ¿Quién se encarga de acreditar el nombramiento del defensor del pueblo y cómo se hace oficial? Los presidentes del Congreso y del Senado acreditarán conjuntamente con sus firmas el nombramiento del defensor del pueblo, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado BOE. ¿Cuáles son las responsabilidades de la Comisión Mixta Congreso-Senado con respecto al defensor del pueblo? Está encargada de relacionarse con el defensor del pueblo, informar a los respectivos plenos cuando sea necesario y otorgar su conformidad previa al nombramiento de los adjuntos propuestos por el defensor del pueblo. ¿Qué se hace si el defensor del pueblo actúa con notoria negligencia o es condenado por delito doloso? Cesa en su cargo por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de sus obligaciones y deberes, o por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso. ¿Cómo debe proceder el defensor del pueblo seleccionado en caso de incompatibilidades después de su nombramiento y antes de tomar posesión? Debe cesar en cualquier situación de incompatibilidad dentro de los 10 días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del mismo. Ya. Seguimos con el procedimiento que se sigue. Vamos a ver, ahora hemos visto quién es, cuál es su estatus y ahora vamos a ver su trabajo, que es investigar, como hemos dicho. Iniciación y contenido de la investigación. Podrán iniciar y proseguir de oficio, iniciar y proseguir el mismo o a petición de alguien, de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de actos y resoluciones de la administración pública y sus agentes en relación con los ciudadanos. Supone que tiene que haber una queja previa por algún ciudadano. Actos y resoluciones de la AP y sus agentes en relación con los ciudadanos. Estas atribuciones se extienden a la actividad de los ministros, no del gobierno, sí, sino la actividad de un ministro concreto como jefe de su departamento ministerial, autoridades administrativas que le siguen, funcionarios que están en la escala más baja y cualquier persona que actúe también al servicio de la administración pública sin necesidad de ser funcionario. ¿Quién podrá dirigirse al defensor del pueblo? Toda persona natural y jurídica, una empresa o una persona particular, que invoque un interés legítimo sin ninguna clase de restricción. Ninguna clase. Y ahora abunda más diciendo que no podrá constituir impedimento nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad siquiera, minoría de edad, incapacidad legal del sujeto, que podría estar incluida la minoría de edad, pues tampoco tiene restricción alguna. Estar en la cárcel, internamiento en centro preventivo o de reclusión, en centro, perdón, penitenciario o de reclusión. Y en general, cualquier relación especial de sujeción o dependencia de una administración o poder público.
alguien que, por la razón que sea, está accidentado o cualquier cosa en relación con una administración, sector público. También puede recibir solicitudes especiales. Aquí es en general, lo que hemos visto es en general. Pero especialmente los diputados y senadores individualmente. Individualmente. No pueden hacerlo en grupo porque el defensor, si es el grupo, que pongan sus quejas en el palacio correspondiente, Congreso o Senado. Tiene que ser individualmente. También las comisiones de investigación cualquiera que sea relacionada con la defensa de los derechos y libertades públicas. Comisiones de las que sabemos por la Constitución que se pueden nombrar por el Congreso, por el Senado o mixtas. Y principalmente, fíjate una pregunta que salió aquí, de las que se suelen pasar por alto. La palabra era defensor. ¿Quién principalmente? Esta era la palabreja que se lo pasaba. Pues está aquí. Principalmente ya sabemos lo que es la comisión mixta, Congreso-Senado, de relaciones con el defensor del pueblo, efectivamente. Mediante escrito motivado. ¿Para qué? Investigación y esclarecimiento de actos, resoluciones o conductas que se producen en las administraciones públicas y que afecte a un ciudadano o grupos de ciudadanos. Ya hemos visto aquí en relación con los ciudadanos, que afecte a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos. ¿Podrá presentar alguna queja a una autoridad administrativa? No. La autoridad administrativa tiene el asunto de su propia competencia, debe resolverlo. No está, y si no, pues largarse, porque no es competente, pues no puede presentar queja en asuntos que sean de su propia competencia, todo de cajón. La actividad. Su actividad de defensor del pueblo no se ve interrumpida cuando las Cortes no estén reunidas, han sido disueltas o ha expirado el mandato. Él sigue igual. En dichas situaciones, lo que pasa es que al no haber Cortes, pues se dirigirá a las diputaciones permanentes de las cámaras correspondientes. En caso de declaración de los estados de excepción y sitio, ojo, no dice alarma, aquí no habla del de alarma, sino de excepción y sitio, tampoco interrumpirán su actividad, por su parte, ni el derecho de los ciudadanos de acceder al mismo, lo que hemos visto ahí arriba, sin perjuicio de la suspensión de los derechos y libertades. Esto ya la ley orgánica que se desarrollará de otra manera. Bien. Ámbito de competencias. Hablamos de los ciudadanos, administraciones públicas en general y respecto a las comunidades autónomas, pues también podrá en todo caso, de oficio o a instancia de parte, supervisar por sí mismo la actividad de la comunidad autónoma en el ámbito de las competencias de esta ley. Puede ser que las comunidades autónomas también tengan su propio defensor del pueblo. Entonces, dice que los órganos similares de las comunidades autónomas coordinarán sus funciones con el defensor del pueblo y además podrá solicitar la cooperación de las comunidades autónomas. ¿Qué ocurre con la administración militar? Pues mientras no constituya una interferencia en el mando de la defensa nacional, que sea una cuestión muy arriba, muy elevada, también velará por el respeto de los derechos del título 1 en este ámbito de la administración militar, sin que pueda entrañar dicha interferencia. ¿Qué ocurre con la justicia? Con el Poder Judicial, que no es suyo. Cuando reciba quejas, pues tendrá 2 vías para sacarlas, al Ministerio Fiscal o al Consejo General del Poder Judicial. Es una pregunta también, aquí dice al Fiscal General del Estado. No es el Fiscal General del Estado, sino el Ministerio Fiscal. Dice, deberán dirigir al Ministerio Fiscal para que éste investigue la realidad. La Administración de Justicia, ojo, no son los jueces y tribunales, son el personal a la Administración. ¿Recordáis? Que empezaba por el letrado de la Administración de Justicia. No habla respecto al Poder Judicial, que podría también ser una pregunta engañosa. No puede el defensor del pueblo supervisar la actividad de los juzgados, que es un poder independiente. Bien, o dar traslado de estas quejas al Consejo General según el tipo de reclamación.
Todo eso no quita que él no resuelve, pero sí lo pone en su informe general que envía a la Corte. ¿Cómo tramita las quejas? Se presenta una queja. La queja estará firmada por el interesado con su nombre, apellido, domicilio y escrito relacionado en papel común. ¿Cuánto tiempo tiene el interesado para formular la queja? Tiene un plazo máximo de 1 año, contado desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos objeto de la misma. En 1 año caduca. Es decir, hace 3 años pasó tal cosa, pues ya no hay nada que hacer. 1 año. ¿Tiene que ir asistido de procurador, letrado, procurador? No necesariamente, no es preceptiva la asistencia. Puede llevarlo, pero no es obligatoria, no es preceptiva. ¿Qué hace el defensor? Acusa recibo. ¿Qué ocurre con la correspondencia que se dirija al defensor del pueblo desde cualquier centro de detención, internamiento o custodia de las personas? Que no podrá ser censurada. No hay cierta correspondencia que se puede abrir y censurar y a ver qué pasa, ¿no? En este caso no hay ningún tipo de censura. Aquí estaba lo de la asistencia preceptiva, la incorrecta, nos dice siendo preceptiva, no es preceptiva. Tampoco estas relaciones del defensor con estas personas, con los que están en centros de detención, internamiento o custodia, tampoco podrá ser objeto de escucha o interferencia en las conversaciones que se produzcan con el defensor. Recibirá todo y acusará recibo, registrará y acusará recibo de las quejas. Y tiene 2 opciones, o las tramita o las rechaza. O tramita o rechaza. Hasta ahora hemos hablado de que la tramita. Pero en caso de rechazo, tendrá que explicarlo en un escrito motivado, pudiendo además informar al interesado sobre otras vías más propias, más oportunas para el ejercicio de su acción. Y usted, esto no es cosa mía, vaya usted a la agencia tributaria y dígalo allí. En caso de que a su entender hubiese alguna otra vía y sin perjuicio de que el interesado pues, haga lo que le parezca más oportuno. No entrará en el examen individual cuando hay un asunto que esté en manos de los juzgados, él no entra. O sea, no puede ser que alguien haya presentado una denuncia judicial y por otro lado vaya al defensor del pueblo. No entrará en el examen individual de aquellas quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial. Y si se entera, que está ahí pendiente una vez admitida, suspenderá el examen. Si iniciada su actuación, se interpusiere por la persona interesada demanda o recurso ante los tribunales ordinarios o ante el Tribunal Constitucional. Ante todos los tribunales de justicia o ante el Constitucional. Ahí no entra en el examen. Ello no quita que si es una cuestión que es un problema muy general, ya no es respecto al examen individual, sino que como problema general sí podré investigarlo en las quejas presentadas. En cualquier caso, velará porque la Administración Pública, o en cualquier caso, nos dice, vamos a separarlo, resuelva expresamente en tiempo y forma las peticiones. Sí que puede acudir sugerir a la Administración Pública que no están resolviendo las peticiones o recursos que por fin las resuelva. Aquí habrá no entrará en examen individual. Y aquí el rechazo. Rechazará las quejas anónimas de cajón. Y podrá rechazar aquellas en las que advierta mala fe, carencia de fundamento, va sin fundamento, insistencia de pretensión, no está pidiendo nada. Así como que es otra cuya tramitación, al tramitarla, se produzca y rogue un perjuicio al legítimo derecho de tercera persona. Esto ya leerlo. Y sus decisiones no son susceptibles de recurso. ¿Por qué? Porque no hay nadie por encima de él. Bien, admite la queja. Pues nada, promueve la oportuna investigación sumarial e informal. Sumarial es rápida, ¿no? Informal es que sin burocracia para el esclarecimiento de los hechos. En todo caso, si hay
La culpa es de algún organismo o dependencia administrativa, la culpa es de la queja va contra este organismo, pues dará cuenta del contenido sustancial de la queja, de la solicitud o de la queja al organismo o dependencia. ¿Para qué? El jefe de este organismo, en plazo máximo de 15 días, remita informe escrito, le cuenta al defensor, le explique por qué ha habido esa queja, en base a qué. El plazo será ampliable cuando haya circunstancias que lo aconseje y siempre que así lo decida el defensor del pueblo. Ahora resulta que este personal se niegan o son negligentes a contestarle. La negativa o negligencia del funcionario o superior responsable al envío del informe podrá ser considerada hostil y entorpecedora de las funciones del defensor. Va contra el defensor. Lo hace público de inmediato. No sé cómo, pero lo hace público de inmediato. Y en la calificación de su informe anual o especial al caso, destacará esta actitud de negativa o negligencia a las Cortes Generales. Bien, aquí veo que quizá la letra, sí, ya uno es viejo con estas cosas, la letra se me ha ido 8,5. Ahora está mejor. La correcta, admitida la queja, dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud al organismo precedente, con el fin de que su jefe, en plazo máximo de 15 días, remite informe escrito. Dicho plazo puede ser ampliable. Está claro que lo que acabamos de decir. Vamos a ver el procedimiento a través de nuestra amiga. Si no sé qué pasa, que antes lo leía todo hasta que yo paraba. Ahora para por su cuenta. Y esto es un pequeño engorro, pero bueno. Iniciación y contenido de la investigación. Inicia y prosigue investigaciones de oficio o a petición de parte. Abarca actos y resoluciones de la administración pública y sus agentes. Puede ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica con interés legítimo, sin restricciones por nacionalidad, residencia, sexo, edad, incapacidad legal o situación de reclusión. Solicitudes especiales para intervención. Diputados y senadores individualmente y las comisiones de investigación o relacionadas con la defensa de derechos y libertades pueden solicitar su intervención. Bien, no nos hace mención a lo de principalmente, pero bueno, ya está en el texto. Las autoridades administrativas no pueden presentar quejas en asuntos de su competencia. Ámbito de competencias. Puede supervisar la actividad de las comunidades autónomas y coordinar con órganos similares de estas. Velar por los derechos en la administración militar sin interferir en el mando de defensa nacional. Dirigir quejas sobre la Administración de Justicia al Ministerio Fiscal, o al Consejo General del Poder Judicial. Tramitación de las quejas. Las quejas deben presentarse firmadas, con datos personales y en un plazo de 1 año desde el conocimiento de los hechos. No requiere asistencia de letrado o procurador. Se acusa recibo de todas las quejas. Rechaza quejas anónimas de mala fe sin fundamento o perjudiciales para terceros. No examina quejas con resolución judicial pendiente. Promueve investigaciones sumarias e informales.
Solicita informes a organismos o dependencias administrativas pertinentes. Actividad durante estados de excepción. La actividad no se interrumpe durante la disolución de las Cortes, estados de excepción o sitio. Se dirige a las diputaciones permanentes de las cámaras en tales situaciones. Negativa o negligencia en envío de informes. La negativa o negligencia al envío de informes puede ser considerada hostil y entorpecedora, y se hace pública en informes anuales o especiales a las Cortes Generales. ¿Cuál es la función primordial del defensor del pueblo en la fase de comprobación e investigación de una queja o expediente iniciado de oficio? El defensor del pueblo, junto con su adjunto o la persona en quien delegue, puede personarse en centros de la administración pública para comprobar datos, realizar entrevistas o estudiar expedientes y documentación necesaria relacionada con la queja o el expediente. ¿Cuál es la cantidad mínima de días que se concede al afectado para responder por escrito ante una queja que involucra su conducta? 10 días para responder, pudiendo ser prorrogado a instancia de parte. Bien, de aquí hay preguntas, se han colgado preguntas que las veríamos a continuación. Pero bueno, ya que estaba aquí, o podemos leerlas después, un momentito, porque vamos a poner el cuestionario juntos y lo leemos. Sí, porque hasta que no veamos esta segunda parte, no procede. Cortamos aquí y nos vendremos, será un poquito más largo, pero bueno, nos vendremos aquí. No pasa nada, el tema es estudiar. Y bien, pues con esta primera parte acabamos para continuar luego con la cuestión de la obligación de colaboración de los organismos que son requeridos por el defensor del pueblo. Nos vemos enseguida. Muchas gracias por vuestra atención.